cómo vamos a implementar en la presentación de estados financieros. Para dar inicio, voy a presentar al equipo que contribuyó para la elaboración de este trabajo, el cual está integrado por Aguirre Sánchez, Jessica Isabel, Alejo Martínez, Brian Alexis, Alvarado Rivera, Luis Enrique, Mena Pais, Ricardo Giovanni, Pérez Campos, Jorge Ernesto y mi persona, Gómez Ayala, Ever Alberto. Bueno, iniciamos con la pregunta, ¿qué es la ética profesional? En nuestro entorno, pues hemos escuchado mucho acerca de este concepto, pero en realidad sabemos qué es. Pues aquí les presento algunas de las definiciones con lo que podemos, digamos, ubicarnos acerca de lo en qué consiste la ética profesional. Y pues nos dice una de ellas que es la rama del saber que se ocupa del estudio de las acciones morales de los individuos y de los grupos, así como de las reglas y normas que rigen ese comportamiento en una sociedad determinada. También podemos considerarla como ciencia normativa de los deberes y derechos inherentes a quienes ejercen una profesión u oficio, o el conjunto de valores universales aplicados al ámbito laboral. Bueno, con estas definiciones, pues tocamos algunos conceptos como la moral y los valores. Y para entender un poco más acerca de la ética profesional, es necesario definirlos también. Empezamos con qué es la moral. La moral es el conjunto de principios, criterios, normas y valores que dirigen nuestro comportamiento. La moral nos hace actuar de una determinada manera y nos permite saber qué debemos hacer en una situación concreta. Básicamente podemos decir que la moral es como la conciencia que nos ayuda a saber cómo actuar ante las circunstancias adversas, pero no solo el hecho de actuar, sino que siempre hacerlo de la manera correcta, tener como eh, es juzgar las acciones que debemos tomar. ¿Qué son los valores? Pues los valores son las virtudes o cualidades universalmente aceptados que nos caracteriza como individuos de acción y pensamiento positivo ante la sociedad. Y algunos ejemplos de ellos pueden ser el respeto, honestidad, empatía y lealtad. Los valores son estas virtudes con las que básicamente crecemos y que desde nuestras infancias se nos inculcan en el entorno familiar, pero que van evolucionando y se van fortaleciendo en los entornos sociales en los que nos vemos involucrados. Y también vamos adoptando inclusive más valores, lo que va formando nuestra moral en sí. En resumen, básicamente la moral es un conjunto de estos valores y la ética profesional viene siendo también como la moral, pero ya en un entorno profesional. Ahora bien, el Código Internacional de Ética para Profesionales de la Contabilidad es básicamente una normativa que nos habla del deber actuar del profesional de la contabilidad en su entorno laboral. Es como un manual de indicaciones de qué postura debemos adoptar para poder ejercer correctamente esta profesión. Nos dice Nos dice que una característica que identifica la profesión contable es que asume la responsabilidad de actuar en interés público. En consecuencia, la responsabilidad de un profesional de la contabilidad no consiste exclusivamente en satisfacer las necesidades de un determinado cliente o de la entidad para la que trabaja. Más, en este apartado nos menciona el Código Internacional de Ética de que el contador no está regido por el patrono. Es decir, sí dependemos de él, sí tenemos obligación con él, pero tenemos que tener cierta independencia para dar cumplimiento a la normativa técnica y legislativa. Nuestro deber como contadores es dar cumplimiento en primera instancia a esto y posteriormente, pues ya con esto dar el cumplimiento objetivo de nuestra labor. Ahora bien, la ética en la preparación de estados financieros. Nos cuestionamos cómo va a ser la aplicación de la ética en la preparación de estados financieros, cómo lo vamos a representar. Pues no es quizás algo descriptivo lo que vamos a presentar, no es como que vamos a crear un informe y decir, este principio de la ética he utilizado para presentar la información del estado de situación financiera, por ejemplo, sino que es más bien algo que pasa desapercibido, pero que también es notorio. O sea, lo vamos a denotar con nuestro comportamiento para con los demás dentro de nuestro entorno laboral,
cómo tratamos a los demás y además en el hecho de las decisiones que tomamos para la presentación de información y al momento de formar los estados financieros a inscribir, ¿verdad? O a presentar ante los accionistas. Pasa desapercibido por el hecho de que no es algo que quizás se denote así a simple vista, pero sí es importante el cumplimiento de este. No es por recibir reconocimiento, sino que es más bien mantener ese orden, ese deber ser en el ámbito laboral y además que el dar el cumplimiento a lo que es la normativa ética nos conlleva a dar cumplimiento a la parte del marco legal vigente de nuestros países y de la normativa técnica que se ha adoptado. Para dar quizás un ejemplo, vamos a plantear unos casos hipotéticos para poder ejemplificar de una mejor manera cómo la ética se ve involucrada en la preparación y elaboración de los estados financieros y de la información en sí para lo que es la contabilidad. Como podemos ver, tenemos un estado de situación financiera, tanto en la parte superior como en la inferior. Uno refleja los datos reales y el otro pues son datos alterados. El que es el real es el de la parte superior. Vamos a plantear el caso de esta manera. Imaginemos que la sociedad, denominémosla la sociedad X, SASB, desde el ejercicio 2019 tenía pérdidas muy significativas debido a varios problemas de asesoría financiera o puede ser como asesoría administrativa. Y pues en el año 2020 la sociedad paró sus operaciones debido al cierre de los aeropuertos y aduanas por la pandemia. O sea, todos conocemos el caso del COVID-19 en ese año, que fue un impacto económico para muchas entidades a nivel local como regional. Por lo que en el año 2020 y 2021 el dueño de la sociedad X decidió inactivarla. Sin embargo, esta tiene que pagar sus impuestos en la alcaldía. Y como no ha tenido movimiento en sus resultados, el impuesto se determina de acuerdo al valor del activo total. El contador, al ver que no tiene suficiente liquidez y las cuentas por cobrar tienen una mala gestión de cobros, ya que corresponden en mayor parte a clientes que no van a pagar de manera inmediata, hace que la salud financiera de la sociedad sea inclusive más afectada. Debido a toda esta mala gestión, el administrador que lleva años trabajando con el mismo contador y tiene, bueno, dado a las buenas relaciones que tiene con este, planea o pide, mejor dicho, que se modifiquen los estados financieros. Y es aquí donde ya entramos como en materia de lo que es la ética, ¿verdad? Eh, en primera instancia, asumamos que el contador acepta la oferta, ya sea por las buenas relaciones que tenga con su jefe o porque se le proponga alguna bonificación o alguna gratificación económica o inclusive por amenaza de despido. Sea cual sea la razón que si él acepta y realiza estos cambios, bueno, antes de pasar a la siguiente lámina, veamos si él acepta estos cambios, cómo cambia el estado de situación financiera. Vemos que en el total activo del estado de situación financiera real son 372.057.18 y ya en el modificado, el total del activo son 172.057.18. Vemos que modificaron la cuenta de deudores comerciales y otras cuentas por cobrar, disminuyéndole $100.000. Y en la parte de propiedad, planta y equipo también le disminuyeron los $100.000. En la parte acreedora, en el pasivo, le disminuyeron los $200.000 a la parte de las deudas por cobrar con partes relacionadas. Entonces, si vemos, es un cambio bastante significativo, bastante material y que influye en lo que son los resultados reales de la entidad. Entonces podemos ver de que que el segundo estado financiero, estado de situación financiera, eh, incumple la normativa ética, la normativa técnica y además de la parte legal. Ahora bien, en la subsección 111, que nos habla de la integridad, en el párrafo 2 nos dice de que
eh, no debemos presentar información que contenga una afirmación materialmente falsa o que induzca al error, que contenga afirmaciones o información proporcionada de manera irresponsable, u omite u oculta información requerida cuando dicha omisión u ocultación inducirá a error. Entonces, con solo el hecho del haber aceptado, el haber hecho esas modificaciones, ya estamos incumpliendo este principio de la integridad según el Código de Ética. Ahora bien, planteemos el mismo caso, pero en estas circunstancias donde el contador no haya aceptado. Pero, inclusive el no haber aceptado, el dueño decide por otros métodos o por otros medios hacer las modificaciones que planea. En esta situación, el Código de Ética, en la subsección 111 siempre de la integridad, en el párrafo 3 nos menciona que cuando el profesional de la contabilidad tenga conocimiento de que se ha asociado con información como la descrita en el apartado 2, que es el que les mencioné anteriormente, deberá tomar las medidas necesarias para desvincularse de la misma. Aquí tocamos un tema bastante delicado porque muchas veces nosotros nos ponemos a pensar, pero ¿qué sucede si el contador está pasando por situaciones económicas bastante difíciles o situaciones personales bastante complicadas que le impiden desvincularse de su trabajo porque lo necesita? Pues sí, es bastante cruel, digamos, al verlo desde el punto de vista humano, pero como profesionales nosotros tenemos que tener bastante en cuenta que estamos obligados a dar cumplimiento a la licitud de nuestras acciones. Eh, en- no importa qué tipo de circunstancia sea, no hay excusa para no dar cumplimiento. De hecho, la normativa es bastante clara, además de las legislaciones que pueden haber en nuestros países. No hay situaciones que valgan para dar incumplimiento a todo esto. Y puede ser difícil tomar la decisión, pero hay que tener en cuenta de que es lo correcto. Entonces, siempre hay que tener esa balanza y inclinarnos siempre por lo que es correcto, sea difícil o no. eh, Esa es la importancia de forjar como nuestra moral, forjar, estructurar bien nuestra ética profesional para tener ese juicio eh, siempre en cuenta y no vernos como equilibrando por situaciones personales. Al final nosotros estamos comprometidos a dar el cumplimiento de la legislación y del marco técnico. Ahora bien, ya pasando como el caso de la modificación del estado de situación financiera, veámoslo, vamos a plantear un nuevo caso. En este caso, imaginemos de que como contadores inscritos, como contadores acreditados, un familiar nos solicita llevarle la contabilidad y este familiar cumpla con los requisitos de llevar una contabilidad formal según el Código de Comercio, el artículo 437, al ser un comerciante individual que tenga un activo en giro de igual o mayor a $12,000, o que pues sea una sociedad, cual sea sociedad de personas, que engloba la sociedad de responsabilidad limitada, la de comandita simple y la de nombre colectivo, o sea sociedad de capital, la que engloba la sociedad anónima y la sociedad de comandita por acciones. Entonces, en este caso, imaginemos de que es un familiar que cumple con estas características y nos pide que llevemos la contabilidad. Eh, en primera instancia, tenemos que tener bastante en cuenta la subsección 112 del Código de Ética, que nos habla acerca de la objetividad, la cual dice no comprometer los juicios profesionales o empresariales por prejuicios, conflicto de intereses o influencia indebida de terceros. Al tener, digamos, una relación familiar bastante cercana o inclusive podría ser nuestro cónyuge en una situación como esta, pues podría nublarnos nuestro juicio profesional y nos conllevaría a incumplir este principio de objetividad, ya que estaríamos entrando en un conflicto de intereses. Ahora bien, podría decirse, pero si yo soy profesional, inclusive en ese tipo de circunstancias, yo puedo dar cumplimiento a la normativa
a la normativa ética, a la normativa técnica y a la legislación. Sí, podría ser, pero son raros los casos. Entonces, ¿qué sucede a nivel nacional? Bueno, a nivel nacional, para evitar o prevenir ese tipo de situaciones incómodas, lo que ha hecho el Consejo de Vigilancia de la Profesión de Contaduría Pública y de la Auditoría es que en la Ley Reguladora del Ejercicio de la Contaduría, en la sección de prohibiciones, nos dice de que no podemos ejercer eh, nuestra profesión, o más bien el contador certificado no puede ejercer sus profesiones con los comerciantes individuales, bueno, como les mencionaba en el artículo 437 del Código de Comercio, que tengan que llevar contabilidad formal, o las sociedades en general, donde hayan personas con un grado de consanguinidad hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo, que ejerzan ya sea puestos como de ejecutivos, gerencias y propietarios. Entonces, ya aquí el Consejo de Vigilancia nos limita para prevenir que se haya un incumplimiento inclusive hasta este código de ética, ya que el Consejo de Vigilancia se ha basado inclusive en el código de ética para poder implementar ese tipo de normativas legales. Entonces ya con esto nos, nos limita y nos impide hacer un incumplimiento ante esta norma. Pero inclusive si no estuviera esa ley que nos prohíbe, el deber ser es evitar ese tipo de situaciones, porque siempre van a haber problemas en los que se vea involucrado ese conflicto de intereses, ya sea porque es alguien bastante cercano y lo querramos ayudar, ¿verdad? Incluso aunque vayamos en contra de nuestros principios. Pero como estamos regulados, y esto ya nos ayuda inclusive a cumplir de manera obligatoria esta subsección de objetividad en el caso de los familiares. Pero tenemos que tenerlo en cuenta, aunque sean amigos bastante cercanos. Como profesionales, tenemos que tener ese escepticismo, sin importar quién sea, tenemos que cumplir esta norma, porque si no estaríamos llegando a la misma parte de fraude. Como puede ser inclusive en el primer caso que les planteaba, que nos llevemos bien con el jefe y nuble nuestra objetividad. Entonces, siempre tenemos que tener ese grado de independencia y anteponer nuestra profesionalidad. Ahora bien, en el Código de Ética de la subsección 113, la competencia y diligencia profesional nos menciona que actuar con diligencia y de conformidad con las normas técnicas y profesionales aplicables. Entonces, con estos casos que les mencionaba anteriormente, también en esta norma nos engloba de que tenemos que dar cumplimiento a las normas técnicas. En este El Salvador, las normas técnicas adoptadas son las NIF para pymes, las NIF plenas y las NIA. Y pues también nos insta esta norma, este principio a dar cumplimiento al marco legal vigente de nuestros países. De hecho, eso es lo bastante esencial del código de ética, porque los valores no cambian con el tiempo. Sí se pueden adaptar ante ciertas circunstancias, pero mantienen siempre su esencia. En cambio, las normativas legales o las normativas técnicas pueden modificarse según sea el caso, pero los valores mantienen su esencia con el paso del tiempo. Entonces, eso es lo bastante esencial en lo que es el cumplimiento de la ética, porque eso nos conlleva a tener un criterio bastante acertado de lo que es correcto y lo que no lo es. Entonces, ya hablando acerca de la diligencia, conforme a las normas técnicas, pues, y siempre manteniendo como el tema el maquillaje, entre comillas, de los estados de situación, bueno, de los estados financieros, eh, esto nos lleva también que al no cumplir esta normativa ética, también incumplimos la normativa técnica. En el caso de las NIF para pymes, estaríamos incumpliendo algunas de las características cualitativas de la información de los estados financieros, como lo vemos listados acá, digamos, la materialidad que se veía bastante, pues $100,000,
lo que fueron modificados, perdón, $200,000 lo que fueron modificados en el activo, pues ya es un valor bastante material y que no, y que impide que sea fiable la información. Además del parámetro de comparabilidad. Y bueno, básicamente estaríamos incumpliendo todas las características cualitativas de la información de los estados financieros, el actuar de manera inmoral, según el primer caso planteado, o actuar de manera, eh, bueno, siempre anti la ética, si lo hacemos, digamos, para intereses propios o beneficiar a quien nos solicita la presentación de los estados financieros, como puede ser en el caso de que un familiar nos lo solicite. Entonces, hasta acá ha sido mi participación. Espero el poder haber aportado, abonado a sus conocimientos. Sé que no se puede profundizar tanto en la temática en tan corto tiempo, pero espero que en algo haya podido servir, en algo haya podido aportar a su conocimiento. Así que como parte del equipo que trabajó en esta investigación y en esta presentación, les agradecemos y espero pueda funcionarles este conocimiento agregado para poder ejercer de una mejor manera su profesión. Muchas gracias.